Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar de lo que es la ley de la medicina transfusional y de bancos de sangre. Esta ley y este tema en realidad es el último que vamos a ver durante el semestre, que vamos a trabajarlo y revisarlo de la misma manera. ¿Ya? Ya la próxima clase directamente ya estaríamos ingresando a la etapa de evaluación y preevaluación para concluir lo que es el semestre. Muy bien, entonces no se preocupen, no es muy complejo. También les estoy adjuntando un documento dentro de la plataforma y cosa de que ustedes la puedan revisar y no tengan ninguna dificultad. Muy bien. Por lo tanto, ahora sí comenzamos. Esta ley, la ley de la medicina transfusional y de los bancos de sangre, nos presentan varios capítulos, empezando por lo que son las definiciones, las cuales son de mucha importancia y vamos a empezar con ellas, ¿ya? Estas mismas definiciones que están en pantalla, ustedes las van a encontrar en el documento. Ya estamos sacándolo directamente de la ley 1687 que nos está hablando sobre la ley de transfusiones, ¿ya? Entonces vamos con las definiciones que debemos tomar en cuenta para lo que es la ley, para comprenderla y demás. Empezamos por lo que es banco de sangre. ¿Qué es un banco de sangre? De acuerdo a la ley, es un servicio especializado con un registro y licencia de funcionamiento de la Secretaría Nacional de Salud, encargado de la recolección, extracción, procesamiento, almacenamiento, conservación, fraccionamiento, control de calidad y distribución de sangre humana, destinada a transfusiones o investigaciones en forma total o de sus componentes separados sin fines de lucro a centros de transfusión o investigación públicos o privados, ¿no? Entonces, ese es el banco de sangre. Como ustedes saben, cada departamento, cada ciudad cuenta con un banco de sangre, ya que en este banco de sangre se almacena, ¿no?, la sangre para diversas situaciones que se pueden presentar de un paciente, ¿no? Puede ser una cirugía que puede precisar sangre y también se maneja bastante lo que es el término de los donantes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo estas definiciones para que ustedes no tengan ningún problema y también las puedan comprender con facilidad. Tenemos lo que es el servicio de transfusión, que es la unidad básica de hemoterapia, encargada de las transfusiones de sangre provenientes de los bancos de sangre de acuerdo al reglamento específico. ¿Qué es la hemoterapia? Es el tratamiento que se hace de algunas enfermedades utilizando la sangre como recurso terapéutico. Continuamos con más definiciones. Tenemos lo que es la medicina transfusional. ¿Qué será la medicina transfusional? Es la parte de la medicina que trata del empleo de la sangre y sus aplicaciones como medio terapéutico. Es un término consagrado por el uso en la práctica médica hematológica. Tenemos el siguiente, que es el donante de sangre, lo que veíamos en un momento. El donante de sangre es aquella persona que de forma voluntaria, libre, consciente, cumple con ciertos requisitos reglamentarios y sin que medie presión alguna, entrega su sangre o algunos de sus componentes sin retribución económica y a título gratuito para la utilización con fines preventivos, terapéuticos, de diagnóstico o de investigación. ¿Ya? Entonces, esa es otra definición. Denme un segundito, por favor. ¿Qué te han dicho? Ay, ¿se suspendió? ¿De qué cosa? Muy bien, continuamos entonces. Tenemos otra definición que es el receptor de sangre.
Antes de pasar a esta siguiente definición, cabe resaltar que el donante, ¿ya?, da su sangre de forma voluntaria. Ya no se puede obligar a un individuo a que dé su sangre. Entonces, cuando una persona está dispuesta, desea, libre, voluntariamente, sin presión, sin recibir pago alguno, entregar su sangre, ese es el donante y eso está permitido, ¿ya? No podemos obligar, no se puede obligar, ¿ya? Entonces, un acto voluntario. ¿Qué pasa con el receptor de sangre? El receptor de sangre es toda persona que sea sujeto de una transfusión de sangre o sus componentes estando en sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y de la presente ley. Entonces, el receptor de sangre puede ser cualquier persona que requiera de la misma durante su estancia en un hospital, ¿no? O puede ser que haya tenido un accidente, es una emergencia, precisa de sangre, es el receptor de sangre. Tiene una cirugía, precisa sangre, entonces en este caso se vuelve un receptor de sangre. Recordemos que el donante tiene que cumplir con ciertas características para donar sangre. De la misma manera, el receptor, ¿no?, para solicitar lo que es la sangre, de la misma forma. Ya casi concluimos las definiciones que forman parte del capítulo 1, por si acaso, de nuestra ley. ¿Qué tenemos nuestras dos últimas definiciones? La primera, que es la autorreserva de sangre. La autorreserva de sangre es la extracción de la sangre que se efectúa en una persona para guardarla o conservarla hasta su oportuna utilización en ella misma, que es la planta de hemoderivados. Es todo establecimiento que se dedique al fraccionamiento en forma industrial de la sangre humana o sus componentes con el fin de obtener productos derivados de la misma para la aplicación en la medicina humana. Con todas estas definiciones ya nosotros podemos empezar a hablar de cada uno de los capítulos existentes dentro de nuestra ley. Muy bien. Entonces, continuamos. Como pueden ver en pantalla, estamos ahora viendo lo que son todos los demás capítulos de lo que es la ley de medicina transfusional y vamos a ir hablando, resumiendo capítulo por capítulo. Como se pudieron dar cuenta, el primer capítulo es de por sí el más importante, ya que trabaja con las definiciones de la presente ley. Ya, el capítulo 2 dice del ámbito de materia y alcance de la presente ley. Bueno, en este capítulo hablamos de que todas las actividades que están relacionadas directamente con el tema de la medicina transfusional y bancos de sangre se deben regir o deben estar, se van a realizar en base a las disposiciones de esta ley, ¿ya?, y toda su reglamentación, y debe ser aplicada en todo nuestro país. Tanto los bancos de sangre, ya sean públicos, ya sean privados, solo pueden funcionar desde el momento en que tengan su respectiva licencia. Ya no pueden funcionar sin licencia, sin un registro, no pueden funcionar. No se puede, por si acaso, exportar sangre, ¿ya?, ni sus componentes, ni sus derivados, a menos que sea de una circunstancia de emergencia internacional, ¿ya? Para este caso tampoco es sencillo, porque de ser necesario esta situación, se debe solicitar una autorización del Ministerio de Salud. Cada departamento del país debe contar con un
banco de sangre o cuenta en sí con un banco de sangre y servicios de transfusión ubicados dentro de los hospitales de mayor complejidad de atención, ¿no? Tal como está establecido en el reglamento. En caso de alguna emergencia o movilización nacional como consecuencia de un conflicto bélico, es decir, en el caso de que se presentara alguna situación extraordinaria, algún desastre natural, algún desastre tecnológico u otras causas que son extraordinarias, ¿sí? Entonces se coordina directamente las reparticiones del Estado involucradas en estas situaciones de tal forma que se pueda autorizar medidas de excepción a esta ley. Entonces, sí hay excepciones, pero solamente serán autorizadas en casos extraordinarios. Pasamos al capítulo 3, que nos dice del organismo rector y de las comisiones asesoras. Muy bien, tenemos lo que es en este capítulo que el Ministerio de Salud es el organismo que está encargado de normar, coordinar, supervisar, controlar, orientar el ejercicio y la práctica de lo que es la hemoterapia. Está encargado de promover la formación de asociaciones o clubes donantes voluntarios y altruistas de sangre en las instituciones de la salud pública, seguridad social descentralizada y privadas, ¿no? Entonces, en este caso es necesario que el ministerio esté encargado de todas estas situaciones y como saben y como se ve realmente más que todo en otros departamentos de nuestro país, se promueve la donación de sangre, ¿no? Es algo que se promueve bastante, ya que como hemos mencionado es un acto voluntario y libre de una persona, de un donante, para que pueda donar su sangre, ¿no? Entonces es necesario hacer campañas, llamar un poquito, digamos, al sentido del ser humano para que pues estos puedan donar su sangre de forma voluntaria. ¿Ya? También nos hablamos que hablando en este caso, existen ciertas instituciones que van a ayudar a lo que es el tema de hacer los seguimientos correspondientes necesarios, que son las comisiones asesoras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serán estas instituciones? Son el Colegio Médico Nacional, la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, la Cruz Roja Boliviana, la Organización Panamericana de la Salud, que es la OPS, o la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, a través de cada uno de sus representantes, ¿no? Y también el Sistema Universitario Nacional, también mediante su representante. Cada departamento cuenta con las comisiones asesoras, tanto para la hemoterapia y para los bancos de sangre, ¿no? Y siempre van a estar presididas por el encargado del Ministerio de Salud o su representante. Pasamos al capítulo 4, donde mencionamos de la donación de sangre. Los bancos de sangre o servicios de transfusión se van a provisionar de la sangre humana sus componentes y derivados a través de donantes voluntarios y altruistas no remunerados. Nuevamente enfatizamos, no se compra ni se vende la sangre. Es un acto altruista, es un acto es un acto voluntario, ¿no? Que una persona desea hacer. Otro punto importante, cuando se realiza una donación de sangre,
se debe efectuar en un establecimiento habilitado legalmente, ¿ya? Y debe tener también un proceso específico para el mismo. No significa que yo voy, digo, voy a donar sangre y ellos agarran y me sacan la sangre, ¿sabemos? No es así. Lo que se hace es tomar primero una muestra pequeña de sangre, hacer un previo examen médico y de laboratorio en algunos casos. ¿Por qué? Porque se precisa saber si la persona puede ser donante. Recordemos que hay personas, por ejemplo, que sufren de anemia, ¿no? Entonces, estas personas que sufren de anemia no pueden ser donantes. O hay personas que sufren de alguna enfermedad, ¿no? Y tampoco pueden ser donantes. O personas tatuadas, por ejemplo, que no tienen que su tatuaje es reciente, tampoco pueden donar sangre, no tienen que esperar alrededor de un año para poder donar. Entonces, todas estas cosas se toman en cuenta antes de la extracción de sangre. Todos los bancos de sangre y los servicios de transfusión tienen la obligación de hacer las pruebas a la sangre extraída antes de ser transfundida, ¿ya? ¿Para qué? O sea, se tiene que revisar que la sangre no tenga ninguna anomalía. Por ejemplo, tenemos que hacer los análisis, por ejemplo, para el VIH, para hepatitis A, B, C o D, para LUES, para Chagas, malaria, ¿no? Y en algún caso se puede también hacer los análisis para detectar otras enfermedades. En caso de que se encuentre alguna reacción serológica para enfermedades infectocontagiosas, los resultados deben ser notificados a las autoridades de salud correspondientes. Ya, en este punto sabemos que la persona que precisa de una transfusión tampoco puede llegar directamente a la sangre. A la persona se le tiene que hacer lo que es un análisis a la sangre para que pueda ser donada y transfundida al paciente. Cuando se hace la transfusión, se tiene que tener mucho cuidado, ya que, como saben, en algún momento de la historia y hace todos años había personas que han sido contagiadas por VIH, ¿no? Por el tema de la sangre, que no sabían y les han hecho la transfusión con VIH y ahora tienen esa enfermedad y demás. Entonces, para evitar eso, se debe hacer estos análisis. Importante resaltar que los donantes, una vez que donan su sangre, se les tiene que entregar un carnet de donante y en el cual se registra el grupo sanguíneo, factor RH y la fecha también de la última donación de sangre. Muy bien. Vamos al siguiente capítulo, que es de los donantes de sangre. En este caso tenemos el artículo, empezamos por el artículo 18, donde nos indica que queda terminantemente prohibida la remuneración, nuevamente nos resalta este punto, y comercialización de la sangre humana o sus componentes. Nos delimita en este caso también, en este capítulo nos indica quiénes pueden ser donantes. Son las personas que pueden donar sangre, son aquellas que tienen entre 18 y 60 años, debiendo cumplir los requisitos establecidos en la ley. ¿Quiénes son los que no pueden donar sangre? Primero, las mujeres embarazadas, ¿ya? Hasta después de transcurridos los 6 meses del parto, no pueden donar sangre. Las personas portadoras de hepatitis A, B, C o D. Personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y portadoras del virus VIH. Otras personas que indique el reglamento, ¿no? Como habíamos mencionado hace un momento. También nos habla que existe una cantidad límite de donación, que son 500 ml o medio litro, ¿no? Incluyendo el anticoagulante. Esa es la cantidad normal.
Y por último, queda terminantemente prohibido la donación de sangre por personas que tengan conocimiento previo a ser portadores de condiciones patológicas y transmisibles a través de la transfusión sanguínea, de acuerdo al reglamento de la presente ley. Muy bien, continuamos entonces con el capítulo 6 de la transfusión sanguínea. En cuanto a la transfusión sanguínea, toda transfusión sanguínea o de sus componentes debe ser realizada con la sangre compatible ya entre el donante y el receptor. Tiene que ser compatible la sangre y se tiene que verificar también esto para evitar cualquier inconveniente. Ya no podemos poner cualquier sangre a cualquier paciente. Sabemos que existen diversos tipos de sangre que son compatibles que son compatibles a ciertos pacientes, ¿no? Muy bien. Capítulo 7. Estos capítulos ya son un poquito más cortos, así que vamos a ir hablando sobre ellos. El capítulo 7 de los receptores. Todos los receptores que se sometan a la transfusión sanguínea están protegidos por sus derechos establecidos en el CPE. El que va a recibir la sangre receptor no puede ser pasible de cobro alguno por la sangre transfundida, ¿ya? Excepto el costo de insumos, gastos operativos y honorarios profesionales solo cuando corresponde. Si una persona ha recibido una transfusión de sangre, cuando esta persona tenga que pagar la cuenta de un hospital, por ejemplo, privado, no le pueden cobrar por la sangre, o sea, no puede haber una cuenta por la sangre, ¿no? Digamos, se ha usado 2 litros de sangre, eso cuesta, no hay eso. Lo que sí hay es que sí se puede cobrar por los servicios por los servicios que se le ha brindado durante la transfusión, ¿no? Ejemplo, los insumos, no sé si se ha gastado, no sé, gas, algún medicamento, todo eso. Gastos operativos, no sé, he estado internado 5 días, ya, eso. Honorarios profesionales, ¿no? Hay que pagar al anestesiólogo, al cirujano y demás situaciones, ¿no? Entonces, solo en los casos que corresponden. Capítulo 8 de la Cruz Roja Boliviana. Sabemos que la Cruz Roja es una institución auxiliar de bienestar, ¿ya? Y se va a encargar de promover la donación altruista de sangre. También apoyará a la conformación de asociaciones de donantes altruistas y también debe ser partícipe sobre la información y actualización de lo que es sobre el uso apropiado de la sangre. Capítulo 9 del personal médico, bioquímico y técnico. Todas aquellas prácticas que se hacen referir a extracciones de sangre, tanto como transfusiones de sangre, deben ser realizadas por el personal profesional, ya sea técnico, por el personal profesional o técnico en hemoterapia, siempre bajo la supervisión de un médico especializado. ¿Ya? No pueden no pueden hacerlo solos. Muy bien. Los bancos de sangre siempre deben tener sus propios laboratorios los bancos de sangre deben tener siempre sus laboratorios, los que van a estar a cargo de un bioquímico especializado en inmunohematología o un profesional médico especializado con certificación del colegio profesional respectivo.
Todas las jefaturas van a estar a cargo de médicos hematólogos. En instituciones estatales serán nombrados mediante concurso de méritos y examen de competencia. En las localidades donde no existen especialistas hematólogos podrán designarse en las jefaturas a bioquímicos con especialidad en inmunohematología y o hemoterapia con experiencia no menor de 3 años en esas áreas. Muy bien, en este punto sobre todo mencionamos las personas que pueden, que son o que van a ser encargadas de las diferentes áreas que existen dentro de los servicios de los bancos de sangre, ¿no? Muy bien. Capítulo 10. Mira, ya casi vamos concluyendo. Es de la planta de hemoderivados. Las plantas de hemoderivados solo pueden funcionar a través de autorización y bajo el control de la Secretaría del Ministerio de Salud con estricta aplicación de este reglamento. Y de los aranceles y facturaciones, en el capítulo 11 ya vamos. Toda la transfusión nuevamente está exenta de remuneración, quiere decir que no se puede cobrar, repito, tanto para el profesional o técnico a nivel institucional público, así como para los donantes, únicamente serán facturados por gastos de insumos. O sea, nuevamente, repetimos, no puede cobrar ni la persona que dona sangre, ni el hospital que está utilizando la sangre para hacer la transfusión respectiva. En la práctica privada, la transfusión de sangre estará regida por los aranceles fijados por el Ministerio de Salud, aclarándose siempre que la sangre no tiene costo, por favor, sino el trabajo profesional o los insumos utilizados y todo esto de acuerdo al procedimiento realizado conforme al reglamento. Capítulo 2. De los delitos y sanciones. Toda acción u omisión que implique la violación de la presente ley o de su reglamento será sancionada como delito contra la salud pública, ¿ya?, que se encuentra tipificado en el artículo 216 del Código Penal. Capítulo 13. Como les dije, estos capítulos, los últimos capítulos, son bastante cortos. Ya, son bastante cortos, que están conformados alrededor de 1 o 2 artículos. En el capítulo 13 hablamos del financiamiento, donde nos indica que el Ministerio de Salud, y las instancias departamentales correspondientes siempre van a obtener financiamiento a través del Tesoro General de la Nación y de otras fuentes con el fin de asegurar los recursos necesarios para que se permita un adecuado funcionamiento de los servicios de transfusión y bancos de sangre. Por último, capítulo 14, disposiciones finales. Simplemente todo establecimiento, ya sea público o privado, que actualmente desarrolle alguna de las funciones previstas en esta ley, debe adecuarse a lo que se dispone de forma legal y de su reglamento, ¿ya? Es decir, siempre cualquier entidad, ya sea pública o privada, que se encargue, por ejemplo, un banco de sangre, algún hospital que sea privado, siempre debe estar regida bajo esta ley, debe obtener sus permisos y demás para poder tener un funcionamiento legal. ¿Okay? Entonces, es lo que debemos tomar en cuenta sobre este tema. ¿Okay?